¿Qué es la medicina del placer? Cuando estás rebalsada de vos, compartirte con la otredad. La industria del placer te muestra como que hay que orgasmear en equipo al mismo momento y sería como un poquito difícil. ¿Qué desafíos tenemos a la hora de tener sexo? Hablo de la autoestima, de la seguridad, de la confianza. Entender que todos los cuerpos se merecen el placer. Un mantra que te potencie hacia el placer, podría decir me lo merezco. Placer y disfrute como bandera. Tu mejor versión. Hoy presentamos Energía Kundalini. Nuestra próxima invitada, la doctora Bárbara García, médica ginecóloga y obstetra, formada en la Universidad Nacional de Rosario, con especialización en sexualidad consciente. Su trabajo integra medicina, sexología y energía corporal, explorando la sexualidad como camino de autoconocimiento, salud integral y empoderamiento personal. Me encantó. ¿Está bien esto? Un montón, ¿no? Un montonazo. Aspiraba muchísimo. Esto somos, ella. Barbie, te lo cuento. Esto estamos siendo en este momento. Me gusta un poco jugar con las palabras y le he dado como un nombre más amistoso que todo ese pergamino de cosas, que es la medicina del placer, ¿no? ¿Qué es la medicina del placer? Siento que en el placer hay mucha medicina y que lo estamos necesitando hoy en día. Hablamos hace un segundito esto de la capacidad de poner la mente en calma para poder erotizarnos. Es una de las cosas que están pasando hoy en día que a la gente se le complejiza, ¿no? O sea, ¿nos cuesta cuando tenemos la mente un poquito alborotada, por ejemplo, conectar con la libido? Exactamente. Okay. Y dentro de las cosas que voy sumando a mi práctica y a mi terapia asistida y hacia el placer, es esto de qué cosas tienen las personas en el cotidiano que les generen calma, que les lleven a la contemplación para bajar el sistema nervioso simpático, el que te está diciendo hace, y para aprender el parasimpático, que a mí me gusta que te diga, dale, sentí, vos podés. Qué lindo. Entonces es un poco esa transformación de cómo es casi una resistencia, una militancia y un posicionamiento filosófico ante la vida. Esto de decir, bueno, me regulo, me calmo y conecto con mi cuerpo, conecto con el placer porque es la forma. ¿Esto sería tener una sexualidad consciente? Esto sería intentar, por lo menos tener la intención, yo ya con eso ya estoy contenta, tener la intención de sí, hacer las cosas y las prácticas sexuales y la forma en la que nos vinculamos a conciencia. Un gran ejemplo es como, por ejemplo, cuando uno se lava los dientes. Uno no se lava intuitivamente, las personas no nos lavamos intuitivamente los dientes ya a conciencia porque hay una automatización en la práctica, ¿no? Pero si te detenés, sentís el sabor de la pasta de dientes, sentís cómo se forma la espumita, sentís cómo masajea el cepillo cada pieza por cada lugar. Entonces, esa es la invitación, ¿no? A detenernos un poco antes, a registrar cómo está el cuerpo, a respirar y a empezar a sentir el cuerpo para ponerlo hacia el placer. Claro, estaba pensando en atención plena, ¿no? Que ahora estoy justo haciendo un curso de atención plena y nos decían el otro día esto de ser conscientes a la hora de hacer cada cosa. ¿Es como una especie de meditación lo que propones cuando hacemos cada cosa en la vida cotidiana, de detenernos y sentirlo? Es una especie de meditación. Estas prácticas conscientes toman mucho de lo que tiene que ver con el mindfulness, ¿no? Como nosotros de la sexología clínica vamos sumando herramientas. Hay disciplinas que son milenarias que ya vieron esto, por ejemplo el yoga, el tantra como una disciplina también. Esto de tener que hacer un esfuerzo, de hacer una pausa para poder sentir el cuerpo. Porque por ahí yo te puedo como sexóloga brindar, entre comillas, ¿no? La mejor herramienta, la mejor técnica y vos vas y haces y no sentiste. Claro. Y pasa que muchas pacientes en la consulta me dicen, sí, yo hice todo lo de la lista, pero estaba pensando en que mañana tenía que presentar tal cosa en el trabajo o mis hijos en la escuela tal cosa y no sentí. Claro. Y estabas ahí. Claro, y no estaba conectada quizás con el sentir. Exactamente. Claro, en eso pensaba, claro, en mindfulness estás todo el tiempo como pendiente de eso, ¿no? De sentir, de hacer menos y sentir más. Sí, apagar un poco también las pantallas mentales que tenemos, ¿no? Yo a veces siento medio un chiste que mi computadora está llena abierta de pantallas. Son conversaciones que simbólicamente uno no cierra y a la hora de conectar eróticamente con un otro,
es como, tenés como un... ¿no? Muchas como ventanitas. muchas ventanitas, pantallitas abiertas. Y es realmente un ejercicio poder bajar y calmar este sistema nervioso simpático tan saturado de estímulos que tenemos. Y cuando vos te vas a vincular con un otro, con la persona 3D, ¿no? Hay una pausa, hay una mirada, hay un olor, hay un ritmo, que cuando estás en la pantalla scrolleando, no, porque es todo rápido, dopamina. Creo que esta saturación al cerebro no le está haciendo muy bien a la hora de vincularse. Entonces, en la consulta tratamos de tomar todas estas herramientas para que las personas tengan prácticas más conscientes, pero sobre todo placenteras. Claro, porque estamos muy en piloto automático, es lo que decías antes, ¿no? Nos cuesta vincularnos sin que sea así, ¿no? Como un trámite. Sí, o sea, termina siendo un trámite, eso quería decir. Lamentablemente, termina siendo un proceso mecánico, ¿no? Yo tengo en la consulta muchas mujeres que empiezan sus relaciones a los 15 años, heterosexuales sobre todo, y a los 25 se empiezan a tocar porque dicen, che, hace 10 años estoy teniendo relaciones, ¿esto es todo? No estoy sintiendo placer. Y ahí es como, ¿no? Como estaban en esos años en una práctica sexual mecánica sin un estímulo adecuado para el cual se pudiera llegar a un placer, que no quiero poner como, no me voy a poner orgasmocentrista, pero a veces sí, no quiero poner el orgasmo como el punto al que hay que llegar, pero digo, ¿no? Hay muchas mujeres que están teniendo prácticas sexuales sin placer. Cuando yo pregunto en la consulta, tus últimas 10 relaciones, ¿en cuántas tuviste orgasmos? 3, 4, 5. 6, en el mejor de los casos, pero el porcentaje siempre es menor de 6 sobre 10. Con otra invitada salió el tema de que recién ahora, hace poco tiempo, se habla del orgasmo femenino. Como que en el sistema patriarcal antes ni se tenía en cuenta el placer femenino, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Viene evolucionando de una forma buena, positiva? Siento que hay que hacer un gran esfuerzo para que se sostenga ese cambio de paradigma que ya marcamos, ¿no? Y me voy a poner histórica si se quiere. No hace muchos años las mujeres no podían votar, no tenían una voz en las esferas sociales. Entonces imagínate querer gozar, era como menos, ¿no? Era como lo último que, entre comillas, los feminismos podían llegar a plantear porque habían necesidades mucho anteriores, ¿no? Y si una mujer decía lo que quería, era una peutea. Una mujer que tenía muy en claro lo que necesitaba, era una mujer que se salía de las normas y que era tildada de peutea y no de sexualmente libre, ¿no? Como estas discrepancias que vienen de la mano de esos roles estereotipados del género. Sí. Entonces, es lógico que el placer todavía sea un tema que sea tabú cuando es el placer bajo la mirada de los cuerpos femeninos. Sí, de repente. Y que hay sociedades que hoy en día siguen disminuyendo a la mujer y que la siguen corriendo de estos lugares que tienen que ver con el placer y el disfrute. ¿Qué es la energía Kundalini? Qué hermoso. Bueno, la energía Kundalini es una energía vital, no es esa fuerza que te mueve hacia espacios, hacia objetos, que te dan ganas de generar como un movimiento de tu cuerpo hacia el placer. Esa energía de Kundalini quizás viene también de una tradición muy antigua, que son distintos tipos de prácticas de yoga, pero lo que busca es la elevación de la persona con su cuerpo, pero desde un costado más espiritual. Simbólicamente estaba representada como una serpiente enroscada, ¿no? Como una energía que aparece, vamos a ponernos en el cuerpo, que aparece en el sacro y que va subiendo por toda la columna y que te lleva hacia la elevación, por decirlo de alguna forma, una energía un poco asociada al placer, al orgasmo, a la creatividad, a la expansión, ¿no? Que en realidad lo tenemos todas las personas, es decir, bueno, ¿no? Como el deseo de comer un asado, el deseo de comer una comida rica, el deseo de gozar, como te mueve hacia. No me gusta decir y enmarcarla necesariamente con la palabra energía sexual, porque yo siento que puede ser más que nada una energía vital. Que te como mueva. Un motor. Exacto. Sí. Pero la energía Kundalini está ligada también a lo sexual, ¿sí? Claro que sí. Está ligada a lo sexual y se puede expander desde cierto sentido con algunas prácticas que tienen que ver un poco esto con la conciencia. ¿Tipo el tantra?
El tantra es otra disciplina, pero la energía kundalini, por ejemplo, la gente que practica yoga, está el yoga kundalini, que tiene como esa búsqueda más espiritual y que se puede expandir con algunas posiciones, que yo en la consulta siempre acompaño a las personas a que encuentren alguna actividad física que destrabe, que abra la flexibilidad, sobre todo la mental, pero el yoga tiene como esa potencia y la práctica del yoga kundalini tiene algunas posiciones que son más como expandir la caja torácica, de desbloquear las caderas, de tener movimientos, si se quieren, un poco más eróticos, y esa energía cuando uno empieza a mover el cuerpo se empieza a sentir distinto, ¿no? Claro, para abrir más y para sentir más. Claro, ¿no? es como cuando la persona corre el maratón, te dice, bueno, no siento las piernas, bueno, la persona que practica el yoga kundalini siente mucho, ¿no? En la genitalidad, en el pecho, como prácticas de expansión. Y después tienen ejercicios respiratorios, el yoga kundalini, esto de generar cierto estado modificado de la conciencia a través de la respiración, ¿no? Tipo, hiperventilas de una forma controlada, un tiempo determinado, y tu cerebro empieza a sentir algo distinto. Ajá. Entonces, eso es algo que el yoga kundalini tiene, que es muy interesante. Y la tercera pata son los mantras o frases que se repiten. Obviamente, uno podría hacer como una fusión de la medicina tradicional y decirlo en sánscrito, pero yo no sé sánscrito, o hacerlo más moderno y decir, bueno, un mantra que te potencie hacia el placer, podría decir, me lo merezco. ¿No? Estás en determinada práctica sexual o te estás autoestimulando, te estás vinculando con otro, y si te aparece una conversación negativa, tener a mano una herramienta como una palabra, repetir una frase como mantra, me lo merezco. Ah, está buenísimo. Y estoy ahí estimulando el clítoris diciendo, me lo merezco. Y no, como empezar a hacer esa conciencia, ¿no? La respiración en un modo erótico, el cuerpo desplegado en un modo erótico y también la conversación interna. Perfecto. Bueno, hablé de tantra, pero que es para otro episodio, si querés, ¿no? Pero está bueno y lo recomendás así como a grandes rasgos. Sí, yo siempre recomiendo que las personas exploren, que jueguen, que se divierten. No todas las prácticas son óptimas para todas las personas, ¿no? No a todos nos tienen que gustar el sexo oral, no a todos nos tienen que gustar determinadas prácticas. Y el tantra es una invitación a vivir un poco de esta conciencia, a otros ritmos también, no es tan coreográfico quizás como a veces tenemos algunas representaciones, y es una disciplina milenaria. Entonces, acercarse hacia estas cosas que son culturalmente tan antiguas, a veces puede ser medio rari, como decís, yo no sé si me veo haciendo esto. Entonces, tomar lo que sea necesario y después habitarlo. Hay muchos espacios en donde las parejas van a aprender disciplinas nuevas. Para mí sería una súper cita ir a un taller de tantra con alguien también con el que te estás empezando a vincular. Pedilo y lo vas a tener. Bárbara, ¿qué pensás del autoconocimiento? Bueno, un poco esto que decíamos al principio, el autoconocimiento no tiene que ser un mandato, la masturbación, la paja, yo creo que las palabras no son malas, por eso me gusta como llevarlas al lunfardo para que toda la gente entienda. Es una gran herramienta, no tiene que ser un mandato, pero es cierto que hay una brecha de autoestimulación y de autoconocimiento en términos eróticos entre lo que son las mujeres heterosexuales y los varones heterosexuales, ¿no? Esto que está más legitimado, que los varones se empiezan a autoestimular a los 11 y no es tan frecuente, o no es el mismo porcentaje de frecuencia con las chicas de esa edad. Entonces, yo algo como ginecóloga que trabajo mucho en la consulta es esto, ¿no? Darte el espacio para permitirte tener placer con vos misma, llenarte de placer a vos misma, de conocimiento, de autoconocimiento, de estima personal, de aceptación, que eso es, más allá de estimarte, aceptarte y no rechazarte, de manera interna, de manera externa, tu contenido, tu envase, cuando estás rebalsada de vos, compartirte con la otredad. Y a nosotras las mujeres no nos han pintado esa historia. O sea, estábamos esperando que nos rescate a alguien y ese príncipe te hacía conocer todo. Hoy en día el autoconocimiento te reversiona y te hace darte cuenta que primero vos, segundo vos y después compartir el placer con la masculinidad. Así que creo que es una herramienta, al menos que estaría bueno que la gente la empiece a integrar en su vida. Es una herramienta que está al alcance de la mano. Nunca mejor dicho. Está al alcance de la mano. Y si te da cosita tocarte con la mano, porque tengo muchos pacientes que atraviesan eso, ¿no? Como mira. Hay algo con la genitalidad femenina, esto, ¿no? Tengo muchas mujeres que dicen, yo nunca me vi la vulva con un espejo, no me da impresión tocarme la vulva, la vagina, como que les da... ¿En serio? Sí, hay como mucho estigma sobre la genitalidad femenina, o
sobre la vulva sobre todo, entonces necesitan algo que esté intermedio. Hoy una paciente me dijo, yo la punta de mi cama tenía nombre y apellido más o menos, ¿no? En las infancias que se frotan contra bordes, contra juguetes. Hay muchas personas que no se animan al contacto directo, mano a mano, por decirlo de alguna forma. Y hoy está la herramienta más vendida de la pandemia, que es el Satisfyer, los juguetes, ¿no? Sí, ¿eso lo recomendás o puede generar cierta hipersensibilidad o saturación del sistema nervioso? No sé cómo decirlo Buenísimo. En términos médicos. No, bueno, igual me que parece que la pregunta está re bien. Yo, como dije antes, o sea, intentemos no tener como un totalitarismo. Sí, como no generalizar sería. No, como no ir con todo a eso y siempre. Si vos te haces la autoestimulación siempre de la misma forma, si usas siempre el mismo juguete, si ves la porno, la ficción siempre a la misma velocidad y la adelantás al mismo punto, vas a generar una rigidez cognitiva que a la hora de hacer algo distinto, tu cerebro va a ser así como... Y lo primero que tu cerebro va a hacer, va a querer ir a la zona de confort. Entonces vos ya te estás generando con una práctica tan estereotipada como un orgasmito en vez de un orgasmote. En cambio, si tu cerebro va abierto y si un día te haces la autoestimulación con un juguete, otro día con la mano, otro día en la ducha, ¿no? Vas variando, tu cerebro siempre está abierto al juego, ¿no? Y al descubrir y al experimentar. Por eso, no te cases con el tantra, no te cases, ¿no? Sean poliamorosos y poliamorosas en prácticas. Bien, me encantó. ¿Qué es la energía del orgasmo? Ah, qué lindo. Bueno, voy a no ser orgasmocentrista, pero para mí es un poco esa energía vital, ¿no? Esa sensación de cuando estás subiendo una montaña rusa, y mira que me cuesta subirme a montañas rusas, pero para que la gente lo entienda, como esa sensación de subo, y ya lo toco, y ya agarro. Esa es la energía del orgasmo. Y el orgasmo per se es cuando cae la montaña rusa y sentís como esa bajada y esa expansión. Muchas personas tratan de describir sus orgasmos, que son cosas muy subjetivas, pero bueno, a nivel cerebral se libera una hormona que es la oxitocina y es tiernos 3, 5, 10 segundos en donde te desconectas un poco, ¿no? Y tu cuerpo está en una sensación de paz. Sí. Es como una meditación, ¿no? El muy cortita. Sexo. Es como una mini... Una mini meditación, sí. Yo creo que también si encontrás a esa persona con la que jugar y explorar, puedes jugar con la respiración, puedes jugar a cuentas regresivas para intentar, que no sea un mandato, pero orgasmear en conjunto, puedes jugar desde un montón de... ¿Cómo orgasmear en conjunto? Claro, tipo, bueno, ¿viste que las pelis te venden la historia de que siempre el orgasmo es al unísono? Sí. Es muy difícil llegar de manera conjunta en el mismo momento. Eso que nos vendieron es casi... juntos, claro. Claro, o sea, orgasmear en el mismo momento las X personas que estén vinculándose. Sí. Y es realmente muy difícil. En un vínculo heterosexual, nosotros tenemos un promedio para acceder al orgasmo de unos 15 minutos, que se llama la plataforma orgásmica. Todo esto se tiene que llenar de sangre, el piso pelviano, la vagina, el clítoris, ¿no? Como todo. Y ahí viene un poco la envidia simbólica al pene, que tiene unos vasos sanguíneos muy grandes que todo se llena en... Al toque. 3, 5 minutos. Entonces, bueno, bajo esa diferencia de tiempos hemodinámicamente hablando, la industria del placer te muestra como que hay que orgasmear en equipo al mismo momento. Y... Claro. Sería como un poquito difícil. Pero bueno, hay algunas prácticas y algunas personas que gozan de esa búsqueda de ese nado hacia el placer sincronizado. Son cosas divertidas para hacer, pero repito, no se casen con una práctica, busquen la flexibilidad, no se ofusquen porque no llegan al orgasmo en conjunto, intenten no llegar al orgasmo siempre de la misma manera o llegar al placer desde el mismo lugar. ¿Pero es importante para el cuerpo tener orgasmos? No, claramente no. Yo tengo muchísimos pacientes asexuales que tienen una vida súper feliz. No es una necesidad fisiológica. No se te va a correr ningún órgano del lugar por no orgasmear. Vas a tener una vida súper saludable. Sí es cierto que cuando uno se autoestimula, ponle que sos asexual y si te masturbas, ¿no? Es cierto que la estimulación hace que la sangre se caliente el genital porque la sangre fluye mucho más hacia ese lugar y es una oportunidad para que se saquen más nutrientes de esa sangre y los tejidos, entre comillas, se revitalicen. Pero una persona que nunca se tocó la vulva y nunca se tocó el pene
y nunca se autoestimuló, no es que tenga un tejido defectuoso bajo ningún aspecto. O sea, ¿sí? no tiene un efecto negativo No tiene en un el efecto cuerpo negativo. no tener orgasmos. No tiene un efecto negativo. Obviamente, como me dijo una paciente de 60 años con 3 hijos y 5 nietos, yo no me quiero ir de este mundo sin intentarlo. Oh, me encantó. Y lo logró a los Bien. 60, ¿sí? Wow. Es algo que siento que merece la pena ser vivido, pero no desde un lugar de tenete un orgasmo, ¿no? Sino desde un lugar de, bueno, a ver qué es esto, como un juego, ¿no? Sí, como de curiosidad o búsqueda. Ujú. ¿Qué desafíos tenemos a la hora de tener sexo? Hablo de la autoestima, de la seguridad, de la confianza. Uf, muchísimo. Somos uno de los países con más trastornos de conducta alimenticia y eso es, obviamente no quiero colapsar que el placer es solamente en base, pero las personas a la hora de ponerse enfrente de otra persona en desnudez sufren por toda esa mochila que se tiene. Entonces creo que los primeros desafíos es esto de la autocompasión con el cuerpo, del entender que todos los cuerpos están capacitados para gozar en tanto en cuanto tengan ganas de eso. Y O sea, sería aceptación y amor propio, sí, ¿no? Sí, aceptación, el amor propio, el intentarnos fiscalizar todo el tiempo, no creer que en determinada posición esa estría, esa marca, ese rollito, ¿no? Igual también está la realidad, ¿no? Eso es tu laburo. Vos vas toda trabajadísima y te vinculas con alguien que te dice comentarios negativos sobre tu cuerpo. Es algo complejo, ¿sí? Entonces yo siento que eso podría ser como la principal deuda, ¿no? Que entender que todos los cuerpos se merecen el placer. Y la segunda es esto, en los límites amorosos de las cosas que nos decimos. Vos me preguntás cuáles son las dificultades para tener sexo. O sea, ojalá la gente llegara a tener sexo. O sea, casi siempre el problema es lo anterior. No llegar. No llegar. No llegar. ¿Sabes qué? Bueno, conozco justo un caso que me llamaba la atención, que conozco una persona que no iba a las citas, pero después no concretaba o no podía. ¿Pasa mucho eso? Me acabas de decir que sí, o sea, me lo acabas de confirmar, pero ¿por qué? Pasa mucho porque también está bueno analizar el por qué pasa, ¿no? No ponernos amarillistas en términos de es la generación que menos sexo tiene. Bueno, porque el costo quizás que tenían las relaciones anteriores eran relaciones violentas, eran relaciones desiguales en términos de qué uno podía decir y qué el otro no podía decir. Lo que decíamos antes, si yo te digo lo que necesito en un vínculo heterosexual, no. O sea, yo soy varón, yo sé cómo estimularte el clítoris. Veníamos de ese lugar. Entonces ya no vamos a tener relaciones con esos paradigmas. Entonces, bueno, quizás el costo es más beneficioso cuando uno dice, elijo energéticamente con quién juntarme porque me respeto, porque tengo mis límites amorosos. Entonces, desde ese lugar está piola. Ahora, si tengo fobias como no al vínculo, a mostrarme vulnerable, si vengo de una relación violenta y genero un trauma y no me puedo vincular otra vez, siento que eso también es importante, la salud mental de las personas, ¿no? Más allá de lo difícil que es la mochila que tenemos de la herencia, la salud mental de cómo nos cuesta estar en la presencialidad, nos cuesta estar en el momento presente. Entonces, desde ese lugar es difícil a veces vincularse. Pero bueno, también para eso están los espacios terapéuticos, ¿no? Sí. Tengo muchas chicas de 40 y largos que nunca iniciaron relaciones porque tuvieron determinadas situaciones en donde no pudieron ser penetradas, la masculinidad se enojó y nada, quedó una herida en donde después fue muy difícil volver a intentar. Y lo logran y después con mucho trabajo terapéutico y acompañamiento, bueno, se puede volver a conectar con el cuerpo. De hecho, hay una película que es Virgen a los 40, donde está el estereotipo, el estigma, pero hay personas que viven así también y que cuando tienen ganas de ir a contarle al otro, el otro es como que se abre un mundo. Todos tenemos primeras veces en la sexualidad. Pero vos comprobás empíricamente, comprobás en tus terapias con tus pacientes que hay una solución o hay un camino para esas personas que quizás tuvieron un trauma y pueden resolverlo, ¿no? Claro que sí. Pueden sanarlo. Claro que sí. ¿De qué formas? Sé que vos haces terapias integrales. ¿Qué
¿qué propones? Bien, primero siempre el acompañamiento tiene que ser integral. Es decir, la persona idealmente que esté en un espacio de psicoterapia me parece algo muy válido. Puedes sumarle todas las terapias complementarias, me parece soñado, pero que sí tenga como esa intención de abordar esa problemática en un espacio terapéutico. Porque también romantizamos mucho de dale, si vos podés, y de manera personal nunca. ¿Sí? Siempre una red de contención es lo mejor, llámese amistades, familia, vínculos y espacios terapéuticos. Sí. Una vez que tenés ese colchoncito, determinadas personas pueden verse beneficiadas de determinadas terapéuticas. Por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado con medicina canábica, que hoy por suerte en nuestro país hay una linda reglamentación que permite al profesional de la salud, a través del ReproCan, acompañar a las personas. Se puede utilizar la medicina canábica, puntualmente el CBD, para bajar el trastorno de ansiedad que le genera ese conflicto a esa persona en un contexto de acompañamiento terapéutico. Y en otros lugares del mundo, por ejemplo Australia y varios estados de Estados Unidos, ahora en Chile también, están aprobados la terapia asistida con psicodélicos, puntualmente con microdosis de psilocibina, con un profesional de la salud para abordar lo que tiene que ver trauma sexual, depresión resistente al tratamiento, síntomas depresivos de la menopausia también. Entonces, esos son complementos que por ahí son ancestrales, no es que estamos descubriendo nada nuevo, sí, pero que se revalorizan y se toman de la medicina moderna con respeto a esa medicina ancestral y se suman como un complemento de las terapias que la persona hoy en día tiene a disposición. Es decir, hay personas que tienen por estas situaciones que dijimos antes una depresión y están con los psicofármacos habituales, pero no responden, se suplementan o se complementan con este tipo de terapia asistida con psicodélicos. Así que es otro cambio de paradigma también a tener en cuenta. O sea, y vos lo recomendás. Por suerte lo puedo recomendar porque hay evidencia robusta y suficiente en múltiples lugares del mundo que han empezado a tomar políticas públicas en relación a esto. Ojalá que en Argentina lo que faltaría es esa política en relación a la medicina basada o asistida con terapia psicodélica. Ya lo que es medicina canábica, eso ya está. ¿Sí? Pero es otra conversación que al menos en nuestro país se está abriendo, por suerte, hoy en día. Pero sí, en muchos países esto ya está, es una realidad. Bien. Barbie, y ya para ir cerrando, ¿cómo impacta la sexualidad consciente en nuestros vínculos? Impacta de una manera muy hermosa, muy poderosa y muy creativa, ¿sí? Repito otra vez, no es necesario orgasmear y tener vínculos súper saludables para ser una persona saludable, pero es como un mimito más, ¿no? Y es un momento de relajación y es un momento de vaciar un poco la mente. Entonces es salud mental. Sí. No es una obligación, pero es salud mental. O sea, el sexo es salud mental. Placentero. El sexo placentero. El placer, el sexo placentero, los vínculos libres de violencia, la conexión con la otra persona, el que te validen, el que no te desvaloricen en un vínculo. El sexo con todos esos condimentos es algo positivo para las personas. Un sexo con violencia, un sexo donde se te desvaloriza, donde no importa que te duela la penetración, donde nadie te pregunta si tenés orgasmos o no, donde se te humilla de manera privada y pública, no vale la pena. No. O sea, creo que hay que separar, ¿no? Porque el sexo bueno, el sexo malo, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando dice tóxico, ¿qué es tóxico? ¿Es violento? ¿Qué es lo saludable? O sea, que la persona al menos se replantee y se pregunte sobre qué es lo que necesita para tener placer, ya creo que es la ventana a abrir o la puerta hacia la salud. Me encantó. Bueno, placer y disfrute como bandera. Lo vamos a levantar. La verdad que sí, en este mundo, en un momento donde estamos viviendo situaciones muy complejas a nivel mundial, tener un poquito de placer es como no como un bálsamo, como algo necesario y que ayuda a las personas a evitar el pasar por la vida de una manera más liviana y feliz. Me encantó. Dije que iba a ser la última, pero bueno, era la casi última. No, le voy a robar algo a Julio Leiva, que me gusta mucho como entrevistador. ¿Te gustaría que te pregunte algo que no te pregunté? Sí, suma lo que quieras. Tenés tu última. Ah, sí, al revés. Bala. No, pero vos, se la devolví. ¿Vos alguna pregunta que te hubiese gustado? Sí. No, me tenés que decir, no, Jiménez. No, estuvo re perfecta, perfecto preguntaste todo perfecto. Soy ahora más team post-orgasmo. Ah. ¿No?
Para ¿Posorgasmo? posorgasmo. Para mí el mejor momento de la sexualidad es el posterior al orgasmo. Ah, bueno. Ese- Queda este título. Ese es el mejor momento de la sexualidad. Bueno, no, le tengo que preguntar. ¿Y por qué? Y porque a nivel cerebral tenés la prolactina, sentís una relajación en el cuerpo, todo ese subido montaña rusa, ya no hay más tensión, tu cuerpo queda como una especie de pileta calentita y esa sensación es como que puede durar en el cuerpo de las personas entre 60 minutos más o menos. La prolactina, perdón, soy nerd, que te da esa sensación de bienestar y de placer, que es lo que yo quiero ir a agarrar cuando me vinculo. Qué lindo, sí, es linda esa sensación también como de quedarse ahí como medio Ay, flotando, sí. ¿no? Hermoso. Bueno, Barbie, gracias. Un placer. Muchas Divina. gracias por la invitación. Muchas gracias a vos.